Ok, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé en qué momento estás viendo este video, pero espero que te sirva de estudio para la materia de estática y rotación del sólido de la preparatoria Carlos Marx, en especial para el grupo 3.2, ¿sale? Les mando un saludo a este grupo que pues de antemano pues es un excelente grupo, ¿verdad? Y pues vamos a explicar los siguientes dos ejemplos. Entender que los ejemplos o los dos ejemplos del video anterior, que era el ejemplo 1.1 y 1.2, pues son ejemplos sobre tensiones, ¿sale? Sobre pues cuerdas que están colgando vaya algún objeto, entonces era sobre tensiones y ahora vamos a trabajar el ejemplo 1.3 y 1.4 que también manejamos un poco el concepto de tensión, pero vamos a aquí lo que más se ve cuando vemos en física se le llama lo que es plano inclinado, ¿no? O en este caso es plano horizontal, porque es una mesa, el ejemplo que vamos a trabajar es dentro de una mesa, pero igual puede ser en el piso o cualquier otro lugar horizontal, ¿verdad? Entonces, el primer ejemplo, el ejemplo 1.3 es un ejemplo de plano horizontal y el otro va a ser sobre plano inclinado. Bueno, sin más preámbulos, pues vamos a explicar este ejemplo. El ejemplo 1.3 dice, un baúl de 2 kilogramos se mueve con rapidez constante sobre una mesa horizontal rugosa, ¿sale? Entonces, ya con eso nos están dando la información que es con rozamiento, ¿sale? Y entonces cuando hay rozamientos, pues existe fricción. Todavía dice, atado a una cuerda horizontal que lo jala con 10 newtons. La fuerza con la que se está jalando, ¿sale? Pues son 10 newtons. Entonces, lo que nos están pidiendo dice calcular el coeficiente de fricción cinético entre el baúl y la mesa. Ok, jóvenes. Entender primero el concepto, ¿sale? Dice, el baúl de 2 kilogramos se mueve con rapidez constante. Si tú tienes rapidez constante, significa que no existe una fuerza externa que está alterando tu movimiento. Por decir un ejemplo, tú vas en el automóvil de Costa Rica a Culiacán en la carretera y pues de repente vas en todo el camino 80 kilómetros por hora y tú no sientes movimiento, ¿sale? Tú ves al de al lado y no pasa nada. Alguien que te ve por fuera del carro, pues te va a ver con movimiento, ¿sale? Pero dentro del carro, pues tú te mueves ligeramente, tú te puedes mover, perdón, tranquilamente y pues haz de cuenta que todos van a la misma velocidad. Si fueran 4 pasajeros dentro del carro, todos van, ¿cómo se llama? En equilibrio uno respecto al otro porque pareciera que no se mueven uno respecto al otro, ¿verdad? Entonces, aquí también podemos verlo de esa manera, que este baúl tiene una rapidez constante y por lo tanto, al decir que es rapidez constante, significa que está en equilibrio cinético. La palabra cinético pues es movimiento y que ahorita vamos a utilizar unas abreviaciones para poder explicarlo. Ojo, tenemos fuerza de fricción cinética y fuerza de fricción estática. En este caso podemos utilizar el cinético, aunque son muy similares ¿cómo se llaman? Las fórmulas, pero podemos utilizar las abreviaciones para la fuerza de fricción cinética. Bueno, entonces, jóvenes, antes de leer, vamos a entender pues que la masa del baúl multiplicado por la gravedad es un vector que va perpendicularmente hacia abajo, ¿sale? Va directamente hacia abajo en el eje de la Y por hacia abajo y pues es el peso de lo que es el baúl. Es la primera fuerza que está interactuando en el baúl. La segunda fuerza pues es la fuerza que me genera la cuerda al momento de estarlo estirando, ¿sale? Jaloneando, lo jala. Entonces lo jala paralelamente a la mesa con una fuerza de 10 newtons. Hay que recordar que la fuerza se mide en newtons. Y entonces vamos a tener una tercera fuerza, que esa tercera fuerza se va a dividir en dos fuerzas que nosotros pues debemos de conocer, que es la fuerza de fricción, que siempre va a ir en contra del movimiento del objeto. Es decir, si el baúl va hacia la derecha, la fricción va hacia la izquierda. Es por eso que se detiene, ¿sale? Y vamos a encontrar aquí pues si nosotros tenemos el peso del baúl hacia abajo, pues resulta que para que no se quebre la mesa, pues existe una fuerza normal que esto jala hacia arriba, y ya con eso, pues con esas 4 componentes, o perdón, con esos 4 vectores,
pues generamos nuestros diagramas de cuerpo libre. Ahorita lo continuamos o lo seguimos explicando. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. Lo que nos están pidiendo, calcular el coeficiente de fricción cinético entre el baúl y, ¿cómo se llama? Y la mesa. Cuando lleguemos al coeficiente de fricción, les voy a decir el símbolo que es mu k, ese es el coeficiente de fricción. Entonces, mu k por n, pues va a ser la fricción. Entonces, ahí vamos a verlo más adelantito. Dice aquí, vamos a interpretar lo que dice el libro porque pues lo dice muy bien. Dice, el baúl se mueve con una rapidez constante en línea recta. Es decir, el MRU es movimiento rectilíneo uniforme, visto en mecánica 1. Por lo que su aceleración es cero y se encuentra en equilibrio. Acuérdense que lo que estamos viendo desde el principio es la condición de equilibrio y pues en este problema también lo vamos a aplicar. Dice, al baúl lo toca la cuerda y la mesa, ¿sale? Así, el diagrama de cuerpo libre para el baúl consiste en tres fuerzas. La fuerza de gravedad, que es el peso del baúl, que es masa por gravedad, ejercida por la Tierra. La fuerza de tensión, que es la letra T, que ejerce la cuerda dirigida a lo largo de la cuerda, es decir, hacia afuera. Y la fuerza P, ejercida por la mesa rugosa dirigida hacia arriba e inclinada en contra del movimiento, puesto que la suma de las tres fuerzas deben ser cero, ¿sale? Entonces, vamos a ver unos diagramas en la siguiente diapositiva. Aquí en la imagen, pues ya hacen gráficamente lo que son las fuerzas, ¿sale? Entonces tenemos la fuerza de tensión hacia la derecha, el peso hacia abajo y ¿cómo se llama? La fuerza P. Esta fuerza P, pues es la fuerza que me hace ¿cómo se llama? Que el bloque pues esté, ¿cómo se llama? Resistiendo y no avance, ¿sale? Entre mayor fricción, pues más resistencia tiene, ¿no? Entonces, aquí entender, nosotros formalmente o lo que se podría idealizar es que las tres fuerzas, normalmente para hacer un diagrama de cuerpo libre, se ponen en un punto, ¿sale? Que es el centro geométrico, ¿sale? O el centro de masa del objeto, y ahí estarían las tres fuerzas, ¿no? Esta fuerza P se va a descomponer en sus componentes X y Y, donde la componente X que va hacia la izquierda, pues va a ser la fricción, y la componente Y que va a ser hacia arriba, va a ser la normal. Son estas dos fuerzas en el diagrama de abajo, son las dos líneas verdes, ¿sale? A la izquierda es fuerza de fricción cinética, por eso es F minúscula K, y la fuerza normal que es hacia arriba, ¿sale? Y pues ya tenemos esas otras dos fuerzas, la de tensión y el peso. Bueno, vamos a leer un poquito lo que nos dice el libro todavía. Dice, debido a que existe debido a que existe rozamiento, perdón, la fuerza que la mesa ejerce sobre el baúl está inclinada en contra del movimiento, ¿sale? Dicha fuerza inclinada, P, se reemplaza por sus componentes rectangulares y a la componente de P paralela a la mesa se le denomina fuerza de rozamiento cinético, es lo que le estoy explicando. Además de la componente perpendicular o la normal, ¿sale? A se le llama pues fuerza normal. El diagrama solo incluye tres fuerzas, ¿sale? Las fuerzas de la tensión, el peso y la fuerza de P. No más que la fuerza P pues la descomponemos en dos. ¿Sale? ¿Dónde está? La fuerza de gravedad, lo vuelvo a repetir, la fuerza T y la fuerza P ejercida por la mesa. Dice, no se aplican cuatro fuerzas al baúl, sino que la fuerza de fricción cinética, F de K, y la fuerza normal, N, son las componentes de la fuerza única ejercida por la mesa sobre el baúl. Si la superficie de la mesa fuese lisa, no habría fricción y la fuerza P ejercida por la mesa lisa estaría dirigida verticalmente hacia arriba y no inclinada. Jóvenes, imagínense, por decirlo, en una pista de hielo, pues es mínima la fricción, entonces ahí tú mueves lo que es el disco de hockey y pues se mueve muy fácilmente y pues no tienen, digamos, que una fuerza de fricción o una fuerza de rozamiento. Entonces, jóvenes, ahorita en la actualidad pues, se tiene tablas de fuerzas y coeficientes de fricción para una madera, para el metal, para el piso, se tienen ya idea de cuánto es la fuerza de fricción de tanto estudio que hay, ¿verdad? Ok, pero aquí nos están pidiendo entonces, déjenme regresarme para recordar qué es lo que estamos viendo.
calcular nos están pidiendo el coeficiente de fricción de esta mesa, ¿verdad? Sobre el baúl. Ok, entonces, jóvenes, entender en esta diapositiva que aquí tenemos el bloque, aquí en la parte de la derecha, tenemos el bloque, tenemos la fuerza de tensión a la derecha, la normal hacia arriba, el peso hacia abajo y la fricción hacia la izquierda. Normalmente se trata de poner en un punto donde puedas hacer todo el diagrama de cuerpo libre. Entonces, jóvenes, acá en el dibujo, en el triángulo de la izquierda, pues entender que la fuerza P, que es la que me está generando la mesa con su fricción, sale al momento de moverlo, pues está descompuesto por F de K, que es la fricción cinética, y la normal, ¿sale? Entonces, estas dos van a ser las componentes de P. Y pues aquí ya están, en la figura de la derecha ya están consideradas, ¿sale? F de K y N. Ahora bien, dice, se ha establecido una relación entre las componentes rectangulares de la fuerza P que ejerce sobre una superficie sobre un objeto, refiriéndose a F de K y a N, ¿sale? La fuerza de fricción cinética es igual al producto de un coeficiente de fricción cinético, mu de K, ¿sale? Esta es una letra del alfabeto griego que se llama mu, y por la K, pues es la K que nosotros conocemos, y a este le llamamos coeficiente de fricción. Y ese coeficiente de fricción multiplicado por la normal, pues me va a dar la fricción cinética, ¿sale? Si fuera estática, aquí tuviera una S, ¿sale? Las abreviaciones normalmente se dan K y S por sus siglas en inglés, ¿sale? Entonces, y sería la misma fórmula, nada más que cambiaría la K por la S. Entonces, la fuerza de fricción cinética en este caso es mu de K por la normal, y lo que nos están pidiendo al final del problema es este valor de mu de K, hay que encontrarlo. Y entonces, pues aquí ya nosotros podemos aplicar la condición de equilibrio. Yo sé que está en equilibrio este objeto, entonces significa que la suma de fuerzas en X es igual a 0 y que también la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Si me voy al diagrama de la derecha, arriba a la derecha, en X tenemos la tensión que es positiva y la fricción que es negativa, y ambos en el eje de las X. Por eso es que tenemos aquí más T menos F de K igual a 0. Son las únicas dos fuerzas ¿cómo se llama? Que contribuyen en el eje de las X. Si me voy para la suma de fuerzas en Y, pues para que esté en equilibrio tiene que ser igual a 0, pues nada más tenemos la normal, que es hacia arriba, menos la masa por la gravedad, que es el peso del bloque, que va hacia abajo, por eso es negativo, y esas dos fuerzas, para que estén en equilibrio, tienen que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces ya hicimos nosotros nuestro diagrama de cuerpo libre, ya aplicamos aquí lo que es la condición de equilibrio, que es la suma de fuerzas igual a 0, y ya hicimos estas dos ecuaciones, ¿sale? En un tercer momento, pues ya nosotros tenemos estas dos ecuaciones que son las de arriba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La normal menos mg, que sería el peso del bloque, igual a 0, pues aquí vamos a despejar lo que es la normal, y entonces menos mg está negativo, pasa positivo, y por lo tanto la normal es igual a la masa del bloque por la gravedad. La masa del bloque me lo dan al principio del problema, y esto es igual a 2 kilogramos, y la gravedad es igual a 9.8, y 2 por 9.8 pues me dan 19.6 newtons. Ojo, para que sean newtons aquí tienen que ser kilogramos, metros y segundos al cuadrado, ¿sale? Entonces, y pues ese es el valor de la normal. Ahora bien, al emplear la fuerza cinética, F de K, igual a mu K, que es el coeficiente de fricción cinético, por N, y recordar que la cuerda jala al baúl con una tensión T igual a 10, es decir, la tensión del baúl, o con lo que lo jala, son 10 newtons, nos lo dan de dato al inicio. Entonces me voy a la ecuación de la izquierda. Entonces tensión menos mu K por N es igual a 0, y de aquí voy a despejar el coeficiente de fricción, que es mu K, y entonces, por decirlo de alguna manera, pues por decirlo, menos mu Kn lo paso positivo para acá, y ya pues la n está multiplicando mu K, pasa dividiendo, y por lo tanto
el coeficiente de fricción cinético es igual a la tensión por la normal. Entonces la tensión me lo dan de dato al principio y el valor de la normal lo calculamos ahorita y entonces sacamos la división, 10 entre 19.6, esto es igual a 0.51, newtons se eliminan con newtons y resulta que el coeficiente de fricción pues no tiene, ¿cómo se llama? Alguna dimensión, es adimensional, ¿sale? Aquí vamos a leer la conclusión, entonces lo que nos piden o lo que nos pedían era el coeficiente de fricción cinético, que era μk, entonces el coeficiente de fricción cinético entre el baúl y la mesa es 0.51 y es un número dimensional sin unidades, ¿sale? Cuanto mayor sea el coeficiente de rozamiento, es decir, cuanto mayor sea este número, tanto mayor será la fuerza de rozamiento cinético y por tanto será menor el ángulo entre la superficie y la fuerza P ejercida sobre dicha superficie sobre el objeto. Digamos que esto ya está de más, simplemente nos interesaba saber el coeficiente de fricción, ¿sale? Que es 0.51, ¿sale? Entonces, bueno, continuamos con el siguiente problema, con el siguiente ejemplo, perdón. Ok, entonces, el ejemplo 1.3 era plano inclinado pero horizontal y ahora puedo hacer un plano inclinado pero con, ¿cómo se llama? Con un ángulo de inclinación, valga la redundancia, ¿no? El anterior, pues simplemente era horizontal, el ángulo era 0, ahora pues es un ángulo mayor a 0, ¿sale? Y aquí está un ejemplo, el ejemplo pues nos dice, una caja de 15 kilogramos está en reposo en un plano inclinado de 30 grados mediante una cuerda ligera paralela al plano. Es decir, tenemos ¿cómo se llama? Tenemos esta imagen donde el ángulo de inclinación de este plano pues es 30 grados. Esta caja está atada a una cuerda, es paralela a la, ¿cómo se llama? Al plano, ¿sale? Entonces, tiene la misma dirección, ¿sale? Dice, me están pidiendo dos cosas, calcular la tensión sobre la cuerda, es decir, esta tensión de la cuerda, y la fuerza ejercida sobre la caja por el plano inclinado, es decir, la fuerza ejercida sobre la caja por el plano va a ser una fuerza que es perpendicular al plano. Esa fuerza, nosotros viéndola, va a ser por la fuerza normal. Acá tenemos un diagrama en la parte de la derecha. Si se dan cuenta, pues tenemos la fuerza de tensión, que es hacia la derecha, hacia arriba, ¿sale? Es una de las cosas que nos piden, y la otra cosa que nos piden es la fuerza que me está generando el plano sobre la caja, entonces va a ser esta fuerza normal. Esta fuerza que está de color rosa, pues si se dan cuenta, pues es el peso de la caja, que pues el peso se pone directamente hacia abajo, ¿no? Porque la gravedad actúa hacia abajo, entonces va a ser masa por gravedad. Y entonces, pues gracias al ángulo que tiene el plano inclinado, resulta que este ángulo que tenemos entre el plano y la fuerza, pues va a ser 90 menos el ángulo que yo conozco, que sería en este caso 60 grados, ¿no? Es decir, 90 menos 30, pues sería el ángulo que se genera entre el vector perpendicular hacia abajo y el plano. Ok, esta información pues lo vamos a utilizar más adelantito. Entonces, pues nos están pidiendo dos cosas, la tensión, que es la flecha azul, y la fuerza normal. Ok, dice, cuando una superficie se encuentra inclinada, es conveniente seleccionar al eje X paralelo a la superficie. Si se dan cuenta, pues la imagen de la izquierda es la misma que teníamos ahorita. Me voy a la imagen de la derecha. Donde está la tensión, ahí tenemos el eje de las X, y donde está la normal, tenemos la eje de la Y, ¿sale? Entonces ahí tenemos nosotros nuestro sistema de coordenadas X, Y, y pues el punto de referencia sería el centro geométrico de la figura, ¿no? Que sería pues el centro de la figura. Ahora bien, dice, de esta manera se facilita el análisis de los movimientos y las ecuaciones son más sencillas de interpretar. Dice, la fuerza de gravedad está inclinada respecto a los ejes, por lo que se puede reemplazar por sus componentes rectangulares. El plano está inclinado, pues 30 grados, sabemos, y entonces el ángulo entre el plano inclinado y la fuerza de gravedad, pues son 60 grados, lo que comentaba. Jóvenes, en este caso, pues miren, imaginemos el eje X y el eje Y, ¿sale?
y entonces tenemos la fuerza de tensión hacia la derecha y la masa por la gravedad. Aquí, jóvenes, a mí me hubiese gustado, lo dejé en la imagen del libro, pero por decirlo, mg, pues es el peso de la caja, pues haz de cuenta que preferiría yo aquí haberle puesto W, ¿sale? Entonces W, y entonces W pues está con un ángulo 60 grados respecto al eje, respecto al plano inclinado, pero está a 30 grados con respecto al eje de la Y, ¿no? Entonces, nosotros tomamos en cuenta este triángulo, ¿sale? Donde este vector rosita que está un poquito tenue, pues es el peso de la caja. Estas líneas punteadas pues va a ser MGX o WX, como les digo, que yo que hubiera querido que estuviera aquí, y pues sería WY, que sería MGY, que sería el peso de la caja dirigida, en este caso, en la componente Y del sistema de referencia que estamos tomando en cuenta, ¿sale? Entonces, jóvenes, como esta caja está en equilibrio, ¿sale? Está atada y está en reposo, está en equilibrio, aplica el sistema de fuerza, o la condición de equilibrio, perdón, donde la suma de fuerzas en X es igual a 0 y la suma de fuerzas en Y también es igual a 0. No es necesariamente que estén en horizontal para que se pueda hacer eso. Entonces, jóvenes, en X vamos a tener, por decirlo, la suma de fuerzas en X, la tensión positiva, que va hacia arriba, y mgx, que sería negativa, ¿no? Entonces va a ser T menos G, mgx va a ser igual a 0, y por otra parte, para la condición de equilibrio en Y, la normal hacia arriba, N va a ser positivo, y mgy, que sería el peso del objeto, del bloque, en la dirección Y, pues negativo. Entonces, N menos mgy, pues va a ser también igual a 0. Entonces, aquí pues vuelvo a poner la imagen anterior de lo que les estaba explicando, y pues aquí como les comentaba, suma de fuerzas externas en X igual a 0, T menos mgx igual a 0, y la suma de fuerzas externas en Y, o la suma de fuerzas en Y igual a 0, es la normal menos mgy. ¿Sale? ¿Cómo llegamos de aquí, de mgx y mgy, a mg coseno de teta y mg seno de teta? Bueno, pues con trigonometría. Nos enfocamos nada más en el triángulo rosa. Digamos que la hipotenusa es la MG, ¿sale? Esa es la que tiene dos rayitas, pues es la hipotenusa. Y el cateto opuesto, pues va siendo MGX, y el cateto adyacente a teta, pues va a ser MGY. Y entonces yo utilizo las fórmulas aquí. El seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, así es la definición. Entonces, el seno de teta, pues es cateto opuesto, es mgx entre mg, y pues despejamos mgx, y esto es igual a mg por el seno de teta. Y para el coseno del ángulo, pues aplica casi lo mismo. Aquí sería cateto opuesto, cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí sería la definición. Aquí se equivocó un poquito el libro, pero no pasa nada. Entonces, coseno del ángulo cateto adyacente de ese ángulo es mgy entre mg, y pues despejando mgy, pues nos dice que es mg, la masa por la gravedad, por el coseno del ángulo. ¿Sale? Y entonces, me voy acá a las fórmulas. T menos mgx igual a 0, pues es igual a T menos, y mgx ahora es mg seno de teta, ¿sale? Y por acá, mgy, pues es n menos mg coseno de teta. Y en ambos casos despejamos. T va a ser igual, como menos mg seno de teta es negativo, pasa positivo, y entonces la tensión va a ser igual a mg por el seno de teta. Y acá la normal también la despejamos, y la normal va a ser igual a mg por el coseno de teta. Estas dos cosas son los que nos están pidiendo, y simplemente hay que sustituir los valores. La tensión entonces va a ser a 15 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado por el seno del ángulo, que es el plano de inclinación, que es 30 grados. Y pues si ustedes sacan los resultados en la calculadora, les va a dar que es igual a 73.5 newtons. Y el segundo resultado, que es la fuerza que tiene el plano sobre el bloque, pues es la normal. Entonces se saca como 15 por 9.8 por coseno de 30,
y pues nos da como resultado 127.3 newtons. Entonces, jóvenes, esta es la respuesta de lo que nos están pidiendo. Como conclusión del libro dice, la tensión sobre la cuerda ejercida por la caja es igual a la magnitud que la fuerza de T, ¿sale? Que es igual a 73.5 dirigida a lo largo de la cuerda, ejercida sobre la caja por la cuerda. Por lo tanto, la tensión sobre la cuerda es de 73.5, es lo mismo que llegamos. Y la fuerza ejercida por el plano inclinado sobre la caja es de 127.3 newton, perpendicular al plano. En este caso dice, pues no existe fricción, pues no hay movimiento, ¿verdad? Y jóvenes, pues estos dos ejemplos son sobre planos inclinados. Las primeras fueron sobre tensiones. Las siguientes ejemplos van a ser sobre poleas. Nos vemos en el siguiente video y pues que tengan excelente día, ¿verdad?